El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracias te damos por estos momentos, por estos medios, por podernos reunir, por podernos, Señor, poner de acuerdo, Señor, y llevar las cargas de tu pueblo a ti, Padre. Pues tú eres el Dios omnipresente, Señor, y estás en cada lugar donde es invocado tu nombre, en aquellos corazones que anhelan de ti, de tu presencia, Señor, de tu paz maravillosa, Padre. Pues hemos esperado en ti, Señor, y seguiremos esperando, Señor, hasta ver, Señor, cumplidas tus promesas, Señor. Yo te pido que no permitas que el corazón de mi hermano o de mi hermana, Señor, desfallezcan, Señor, sino en el momento preciso, Señor. Tú que conoces nuestras fuerzas, nuestro aliento, Señor, envíes esa palabra de vida, esa palabra de aliento, Señor, y traiga paz, seguridad, confianza, alejes todo temor, toda angustia, Padre, y nos permita, Señor, el ver la manifestación de tus obras maravillosas, Señor, para dar testimonio de tu grandeza y otros, Padre mío, puedan confiar plenamente en ti, mi Dios, mi Rey. Gracias, muchas gracias. Gracias, enséñanos con tu palabra, Padre, que esta palabra traiga esperanza, traiga seguridad, traiga consuelo, Padre mío, y que sean, Señor, palabras que nos alientan, Señor, en todo tiempo, Señor. Muchas gracias te doy a ti, oh Dios, por ser tan bueno, por ser tan precioso, por ser tan maravilloso para con nosotros, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar estos tiempos. Yo sé que esa presencia del Señor está ahí contigo, alentándote, dirigiéndote. Y una palabra que estaba pensando en el momento de abrir este tiempo y aún antes que estaba pensando y preguntándole al Señor ¿qué tiene para nosotros en el día de hoy, Señor? Y hay una palabra que vino al Señor que decía, dile a mis hijas y a mis hijos que lo mejor está por venir, que el tiempo que están viviendo, que están pasando o que han vivido no es nada comparable con los planes y proyectos que Él tiene para ti, mi hermano, mi hermana. Y pensando en esto, voy a leer una parte de un salmo. Estuvimos leyendo el Salmo 73, quizás más adelante tomamos algunos textos de lo que dice este salmo, pero estuve meditando en el Salmo 105. Es un salmo precioso donde Dios, donde el salmista habla de las cosas que Dios hizo y me quedé pensando en una expresión que está en el versículo 19 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Está hablando de José, el hijo de Jacob. Y en el versículo 19 hay una expresión que es bien interesante. Y lo voy a leer en esta versión porque dice, Salmo 105, versículo 19. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Hay cosas que suceden en nuestra vida que no la entendemos. Quizás muchos de mis hermanos están pasando por esos momentos donde le decimos al Señor, ¿dónde están tus promesas, Señor? No te siento, Señor. Padre, entre más oro, entre más clamo a ti, como que las situaciones se vuelven más difíciles, más complicadas. Y yo no me puedo imaginar el proceso o lo que sentía realmente en el corazón de José cuando llega un tiempo en su vida en que no comprendía lo que pasaba, igual que nos sucede a muchos de nosotros. Tiempos en los que esperamos la intervención de Dios y parece que esa intervención de Dios se demorara o que Dios no se escuchara o que los cielos estuvieran cerrados para no poder comprender y entender lo que Dios estaba haciendo. Y dentro de un contexto general de este texto que he leído, permítame voy a leer del versículo 16, del Salmo 105, versículo 16, para que tengan una comprensión y podamos aplicar a nuestra vida y poder comprender los procesos, lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestra vida. Voy a seguirlo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, la versión de la Biblia. Salmo 105, versículo 16 dice, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Yo hago pausas a veces cuando estoy leyendo textos como estos porque me gusta meditar en lo que dice ahí la palabra.
Porque dice, a veces uno pregunta, ¿Dios haciendo esto? Bueno, sí, Él tiene razón por lo que está haciendo. Versículo 17. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Y el versículo que leímos, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Versículo 20, entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió las puertas de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Versículo 23. Luego Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en tierra de Cam. Y el versículo 24. Y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Como siempre, cuando leo unos textos como estos, en estos pocos versículos, casi está resumiendo la vida de un hombre que tenía a Dios preparado para mostrar a través de él el favor a su misma familia. Lo voy a tomar desde este contexto, porque igual que José, muchas veces nosotros no entendemos los procesos. Pudiera contarle muchas cosas que han pasado en mi vida y en momentos que he dicho, al no ver una respuesta rápida de Dios, a lo mejor me equivoqué lo que estoy haciendo. A veces como que trato de soltar cosas, de decir, Señor, si esto es así, Señor, yo no voy a seguir adelante. Pero luego vienen palabras como esta que estamos leyendo en el Salmo 105 y comprendemos que muchas veces los planes de Dios son incomprensibles, que Dios trabaja en formas que ni siquiera nosotros podemos entender. Igual me gusta conectar esto mucho con lo que dijo Job, de oídas te había oído. Inclusive hace una expresión que es bien fuerte, y él dice ahora, no entendía lo que Dios hacía conmigo, igual que leíamos en el Salmo 73, donde el salmista dice, tan torpe era yo que no entendía lo que Dios estaba haciendo o lo que estaba pasando a mi alrededor. El fin de aquellos que supuestamente prosperan y no son perturbados absolutamente con nada, y nosotros que clamamos día y noche a la presencia del Señor pasamos momentos tan difíciles. Pero algo que me llama la atención, especialmente lo que dice el versículo 19, hay un momento en que Dios cumple los sueños o cumple su propósito que se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros. Y ahí dice de esta manera, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Hay momentos que le decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? Hay momentos que yo le he dicho, Señor, necesito que me ayudes a salir de este proceso ahora, Señor. Oro, clamo, uso todos los recursos espirituales que Dios me ha enseñado, que he visto también al orar por otras personas y parece que no funcionaran para mí. Y le digo, ¿por qué, Señor? Y el Señor únicamente me da respuesta como dice, va a llegar el momento en que te voy a sacar al lugar expansioso, al lugar de la bendición, a cumplir todo lo que te he prometido, los sueños que he colocado en ti. Y vaya que José sí que tuvo sueños. Al menos alguno de ellos los compartió en su momento que aparentemente las cosas estaban bien, unidos con su familia, con su padre, pero simplemente todo lo que él manifestó se volvió en contra, y inclusive los primeros versículos, el versículo 16, 17 y 18 hablan de todo el proceso que él tuvo que vivir. Y estoy pensando en cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana, si somos capaces de resistir procesos como los que están escritos en este hombre que supo esperar en Dios. Porque mire cómo dice, versículo 24, dentro de los planes que Dios tenía, lo podemos leer ya dentro de un contexto general, que en el momento él no lo entendía, ni su familia entendía, y mucho menos Jacob lo podía comprender. Y dice la palabra que mandó hambre a la tierra de Canaán, y cortó la provisión de los alimentos. Hay procesos para
Dios hacernos entender y templar nuestra alma, templar nuestros sueños para formar nuestro carácter. Son esos tiempos de prueba. Yo no sé cuál es el que esté pasando, mi hermano, mi hermana, pero sé que Dios, si te escogió, si te llamó, si pusiste en Él su confianza, si le dijiste que fuera su Señor, su Salvador, que querías poner su esperanza en Él, Dios comienza a trabajar en ti de una manera que no lo vas a entender. Es más, Él no te va a anunciar, Él no te va, en muchas ocasiones, no te va a decir el camino que vas a transitar. Lo único que sí te dice es que, lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ese debe ser el punto de apoyo en medio de todos los procesos de la vida. Hizo algo en Canaán. Dice, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Tiempos de escasez. Tiempos donde hacemos todo lo posible, todo lo que entendemos, todo lo que nos dice la palabra, pero no vienen esos alimentos y a veces es el confrontar, y es donde mucha gente se desanima, tanto que confío en Dios, tanto que espero en Dios y donde veo su mano poderosa para ayudarnos, para sostenernos. Pero en medio de ese proceso, dice, luego envió un hombre a Egipto delante de ellos y escogió a José, dice ahí, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron, dice el versículo 18, los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Me hago una pregunta, si en ese proceso, si no entendiéramos, gracias a Dios por la palabra, porque ahí está mencionando en estos cortos versículos cuál fue el propósito de pasar por esos momentos tan difíciles, tan complicados en la vida de José. Quizás muchos de mis hermanos que me escuchan han sido procesados de esa manera, o están siendo procesados, o vienen tiempos de proceso. Tal vez si Dios nos dice, lo expresa, pero muchas veces no lo entendemos. Hijo, vas a pasar por un tiempo donde va a haber escasez de alimentos, donde las puertas se van a cerrar, donde a lo mejor vas a pasar por momentos de enfermedad, de dureza, y lo que normalmente decimos, Señor, yo no acepto esa palabra, no porque soy tu hijo y nadie me toca. Bueno, hay que tener discernimiento y entendimiento. Cuando es cosas del enemigo, nos podemos parar firmes y decirlo en el nombre de Jesús, no te permito que toque mi vida, que toque mi cuerpo, que trastornen mis finanzas o que se cierren esas puertas, y reclamamos textos en la Biblia. Pero el pensamiento es, ¿qué si Dios detrás de eso está trabajando para, como dice en el versículo 19, formar nuestro carácter? Dios tiene muchas cosas para que nosotros hagamos dentro del llamado que nos ha hecho. Pero me parece una sabiduría de Dios y le doy gracias a Dios porque pienso que todos aquellos que Dios ha escogido para servirle y para mostrar a través de ellos su gloria, su poder, su voluntad, entramos en tiempos de proceso donde forma nuestro carácter. Yo he conocido hombres y mujeres que predican la palabra que no han pasado por ese proceso de formar el carácter. Y qué interesante con el caso de José, porque difícil, vendido por sus mismos hermanos como esclavos, conocemos la historia que está ahí en el libro de Génesis, fue encarcelado injustamente, acusado injustamente, tantas cosas que hicieron a él, pero algo que me llama siempre la atención en la vida de José, y pudiéramos trasladarnos al libro de Génesis donde menciona, son varios capítulos que mencionan en la vida de José, él siempre puso su esperanza en Dios, y a pesar de los conflictos que llevaba, de las cosas contrarias, siempre puso su confianza en Dios, no se separó. Él creyó en lo que Dios le había dicho, y aunque pasó por todos esos momentos, siempre estuvo tomando de la mano del Señor hasta el cumplimiento, como dice la primera parte del versículo 19, hasta el momento de cumplir su sueño. ¿Cuáles son los sueños que Dios tiene para contigo? ¿Cuáles son los propósitos? Podríamos hablar de esa manera. En el momento de la liberación, en el momento del cumplimiento de esos propósitos, viene el gozo, la alegría, y es lo que menciona a partir del versículo 20 de aquí el Salmo 105. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. ¿Y qué lugar de posesión tan grande le dio a José? Porque supo esperar en cada uno de nosotros. Sí, hay momentos difíciles, mi hermano, en que no entendemos lo que Dios está haciendo. Sí, hemos pasado por esos momentos en que hemos dicho, Señor, ¿por qué me permites pasar por estos momentos, Señor?
Igual como les decía, que aparece ahí en el libro en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús está lavándole los pies a los discípulos, Pedro dice, tú no me lavarás nunca los pies. Y él le dice, Señor, Pedro, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro, que era bien exagerado como muchos de nosotros, pienso que ya estaba como tratando de quitarse toda la ropa para que lo bañara completamente. Y él dice, no, espera un momento, lo único que necesitas es lavarte los pies. Y más adelante es una expresión que, como lo mencionaba momentos atrás, él le dijo, lo que yo estoy haciendo ahora no lo entiende, pero lo van a entender después. Y es la misma palabra que Dios quiere darte a ti, mi hermano, mi hermana, en este día. Hay procesos que a lo mejor está pasando, que tú le estás diciendo, Señor, por favor, necesito que intervengas en mi vida, que intervengas en este negocio, en este proceso de enfermedad, y en mis hijos, que no entiendo lo que están pasando, que entre más oro, que entre más clamo, que entre más ayuno por ellos, más rebeldes, más difíciles son, aún en las congregaciones donde Dios nos ha puesto a ministrar, hermanos, tan complicados, tan difíciles, a veces tiempos de necesidad, que queremos alcanzar algo, no lo logramos, y nos da la impresión a nosotros en medio de esos procesos que Dios estuviera contra nosotros porque no nos salen las cosas como hemos esperado. A lo mejor Dios hablándonos, diciéndonos, hijo, estoy formando tu carácter, estoy formándote para que realmente cuando te lleves la posición al llamado que yo te he hecho, tú estés completamente preparado y sepas hacer las cosas no dependiendo de tu sabiduría ni de tus experiencias, sino dependiendo absolutamente de Dios. Qué difícil esos procesos. Pero qué hermoso es saber cuando podemos comprender, cuando el Espíritu Santo trae una revelación de esa palabra, que en ese proceso Dios está trabajando y nos ayuda realmente a depositar nuestra confianza, a decirle, Señor, yo me doy por vencido, pero no ante los obstáculos, no ante los problemas, sino ante ti, Señor. Si quieres cambiar mi forma de ser, Señor, si hay cosas que estoy haciendo que no te agradan y por eso estoy pasando por estos procesos, ayúdame a comprenderlo, Señor, a tener el poder, el valor de reconocerlo y empezar a hacer los cambios para que se manifieste a través de todo lo que hacemos, de todo lo que hicimos, de nuestro comportamiento, realmente el carácter de Jesús en nuestra vida. Es parte del proceso que Dios nos está haciendo. Es parte de los propósitos que Dios está dirigiendo en nuestra vida. Y qué interesante, porque si vamos más adelante, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 50, versículo 20, hay una expresión, porque los hermanos tuvieron temor una vez que murió su padre Jacob. Ellos pensaron que José se iba a vengar de ellos. Y hay una expresión, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me parece bien interesante, donde él le dice a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en el bien para lograr lo que hoy están viendo. ¿Qué estaban viendo? Salvar la vida de mucha gente. No sé, ¿qué piensas tú de estas expresiones, de estas lecturas que podemos hacer, de estas cosas que quedaron escritas aquí en la palabra en cuanto a la forma como Dios está trabajando contigo? A veces Dios, en mi expresión digo, nos desarma, nos interrumpe sueños y hay cosas que estamos a punto de lograrlas y de pronto se desvanecen. Pero entender que Dios ha venido trabajando aún en los sucesos anteriores, aún en los caminos, en los valles que hemos atravesado. Comprender que era necesario que pasáramos por ese, como dice el Salmo 23, ese valle de sombra y de muerte, donde tuvimos temores, pero que vimos ahí en esos procesos la mano de Dios ayudándonos. Muchas personas en las Escrituras también pasaron por esas dificultades que Dios luego redimió. Podemos mencionar a Noé, a David, al mismo Saúl, inclusive al mismo Señor Jesucristo. Y realmente este salmo, sobre todo en la expresión del versículo 19, espero que traiga luz a tu vida y que puedas aferrarte y no te desanimes en los procesos que está viviendo. Y es interesante el proceso, porque es un orden
orden bien interesante, porque primero vinieron los sueños, los planes, el Dios mostrar su propósito en la vida de Josué. Luego vienen las pruebas, las dificultades, y parece que esos sueños fueran inalcanzables, parece que esa promesa que recibimos no fueron de Dios, sino parte de nuestras ilusiones. Pero por último, después de esas pruebas, después de ese proceso, viene la realización, el cumplimiento de esos sueños que en un principio Dios nos dio. No te desanimes, mi hermano, adelante, levanta tu rostro, aférrate al Señor. Igualmente lo que dice en Romanos 8:28, que es bien interesante, y lo leo también en la Nueva Traducción Viviente, porque expresa ahí a través del apóstol Pablo diciendo, es verdad que ustedes, ahora bien, dice ahí el versículo Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Adelante, mi hermano. Si está pasando por momentos difíciles, quiero decirte que lo que hubiera quizás querido que sucediera en el tiempo que esperamos, Dios está haciendo algo diferente. Que esta temporada que estamos pasando pronto pasará y vendrá el tiempo de la cosecha, el tiempo del cumplimiento de sus sueños, el cumplimiento de las promesas de Dios. No mires hacia atrás, y si miras hacia atrás, míralo más bien como una experiencia de ver cómo la mano de Dios se movió ayudándote a salir de esos momentos. Ahora eres más fuerte, ahora tienes la capacidad de comprender ese mover de Dios y decirte, mi hermano, lo que Dios empezó en ti no lo ha terminado. Aún hay mucho para trabajar en tu corazón y en tu vida. Deje que Él te moldee, deje que Él te conduzca, déjete llenar de esa palabra del Señor, pero sobre todo también aprender a ser dirigido por esa presencia maravillosa de Dios en tu vida, del Espíritu Santo en tu vida. Vas a mirar más adelante cómo Dios te sacó de esos momentos complicados, y van a haber muchos motivos, y como leíamos en el Salmo 73, en esa palabra, y quiero terminar con lo que dice justamente ese texto, el Salmo 73, versículo 28, donde el salmista, después de todo el proceso que vivió, de las luchas en su corazón, de abrir el corazón, de expresar realmente una confianza absoluta en el Señor, como leíamos y tú puedes leer en los versículos 24, 25, 26, pero al final él termina diciendo, en cuanto a mí, viendo todo lo que ha pasado, viendo todo lo que ha sucedido, viendo la mano de Dios dirigiendo tu mano, dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, es lo que anhelo, es lo que necesito en mi corazón. Y toma una decisión, porque es parte de las determinaciones cuando entendemos esos procesos de Dios para nuestra vida. Porque dice la segunda parte del versículo 28 del Salmo 73, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Lo estoy leyendo en la Reina Valera del 60. Que esta sea una declaración y una determinación tuya, mi hermano, en cuanto a cualquier situación que esté pasando, y aunque no entiendas lo que está sucediendo en nuestra vida, propóngase hacer esto, en poner al Señor como tu esperanza. Señor, tú me vas a sacar de esa situación, voy a ver cosas mayores, tú me das las fuerzas para enfrentar, Señor, estos momentos, Señor. Y todo esto que acontece en nuestra vida, como está diciendo el versículo 28 del Salmo 73, para contar todas tus obras. Esto es, todo como Dios se movió a través de mi vida, a través de esos momentos, cómo nos sacó de Dios. Quizás alguien algún día te va a preguntar, ¿y cómo hizo para salir de esos momentos tan difíciles? Y vas a poder decir con toda confianza, dándole la gloria a Dios, porque Dios nunca me abandonó, porque siempre estuvo a mi lado, porque formó mi carácter, porque ahora puedo confiar plenamente en su gracia, en su amor y en su misericordia. Dios no se ha olvidado de ti, mi hermano, mi hermana. Los planes que Él tiene para contigo, Él los llevará a feliz término, como dice Filipenses 1:6, donde el salmista, donde el apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, la llevará a feliz término hasta el día de su venida. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias, porque yo sé que, aunque no hemos entendido, Señor, el trato que hemos tenido, que tú estás haciendo con nosotros, Señor, pero lo que sí podemos estar seguros, Padre mío, es que por lo que leemos en tu palabra y por lo que nos revela a través de ella, tú estás trabajando en nosotros, Señor. Tú nos estás puliendo, tú nos estás, Señor, moldeando, Señor, para aquello a lo
cual tú nos has llamado para mostrar tu gloria, tu bondad, pero también para contar tus maravillas, tus obras maravillosas, para aquellos, Señor, que están pasando también por esos momentos de desierto, de valles de sombra, de muerte, de contrariedad, de enfermedades, Padre mío, para que reciban esa palabra de aliento, esa palabra de Dios, con la convicción de que tú lo haces, Señor. Da las fuerzas a tu pueblo, da entendimiento a tu pueblo, Señor. Padre, gracias porque yo sé que vamos a ver tu gloria, vamos a contar muchas cosas de las maravillas, Señor, que haces a través de nosotros, en nosotros, Padre mío. Te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor y te damos gracias, Padre, porque nos revela tu palabra y nos hace comprender de que tú nos amas, Señor, de que todas las cosas van a ayudar para bien, de que lo que tú, Señor, has iniciado en nuestro corazón y en nuestra vida, lo vas a sacar adelante. Nos dará fuerzas en medio de la debilidad, Señor, y podemos contar de tus grandes obras, Señor, y tus maravillas para con tus hijas y tus hijos. Muchas gracias, bendigo a tu pueblo, síguele sustentando, sigue hablando, Padre, que esta palabra, Señor, quede anclada en sus corazones y en sus vidas, y sean luz en medio de las pruebas, en medio de la oscuridad, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios tiene cosas maravillosas para contigo. Le habló su pastor Irlande Los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.